¿Qué tal? Muy buenas noches, hoy es viernes 18 de enero y como ven vamos a tener un programa de lo más movidito. Vamos a tener pole dance, ese baile o ese deporte que se asocia a una barra en vertical en la que nos valemos de nuestro propio cuerpo para conseguir grandes acrobacias y grandes cosas. Enseguida lo vamos a ver. También vamos a hablar de derechos en familia. Además hay una cuestión de bastante actualidad relacionada con el uso de la vivienda una vez que pues se incorpora una nueva pareja a la familia, en el domicilio que se está haciendo uso para atender a los niños, y de todo ello vamos a hablar también junto a Beatriz Ruiz de Abogaleón. Pero vamos a empezar nuestro programa, además de hablando del frío que hace hoy, de historias de hace tiempo, porque incluso cuando hacía frío, unas décadas hacia atrás, se vivía de manera diferente, y lo vamos a hacer con Ignacio Redondo, autor de Andanzas y Nombranzas de un rapaz en la Cepeda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, creo que no me equivoco, ¿no? Incluso cuando hacía frío, hace años, se disfrutaba de manera diferente. El frío era terrible. El frío en los pueblos en aquella época era tremendo, porque se calentaban las cocinas exclusivamente. El resto de la casa, te metías en la cama. Aquello era un ejercicio de valor. Y casi se metían de 5 en 5 para entrar en calor, ¿no? Es que yo me metía yo solo, pero con 3 cobertores es que no, creo que físicamente no me podía mover. Pero al mismo tiempo no te podías mover mucho porque no querías calentar más cama. Claro, no, el sitio donde el frío era terrible. Me acuerdo de ir a Porberzas, me mandaban mis padres a Porberzas, que estaban allá en el campo. Y con un burro iba por Berzas y les quitaba el hielo o la nieve de encima, y me era casi imposible llenar el saco. Y sobre todo yo creo que es una experiencia casi impensable para los niños de hoy en día, porque claro. ¿De qué edad estamos hablando más o menos? Estaba hablando de 8 años, yo con un burro marchaba por las Berzas y traía las que podía. No, claro. Porque entre tu tamaño seguro y el frío, no era la verdad es que fácil. En aquellos pueblos el trabajar era, o sea, nacías y yo de 4 o 5 años me puso mi padre allí con un palo en un prado y me dijo, de aquí para acá que no pasen las vacas. Bueno, era ya una manera de ganarse la vida. Desde luego que sí. ¿De hace cuánto tiempo atrás estamos hablando? Estamos hablando de la década en 50-60. Yo nací en el año 45, pues cuando tenía 6-7 años, en el año 50 y algo. Más o menos. Ya se empezaba. Y este libro coge una trayectoria desde ahí hasta que tenía 16, 17, más o menos. Por curiosidad, ¿y en qué momento te decides a empezar a escribir todos esos recuerdos que conservas de cuando tenías 5 y 6 años? Pues es curioso, primero porque afortunadamente tengo buena memoria. Ya digo, es un ejercicio de memoria y he procurado además ceñirme incluso pues a los recuerdos pues lo mejor que he podido. Quiero decir que no quiero que la opinión del adulto influya, ¿no? Influya quiero decir, lo hago así. La verdad es que lo decidí, escribir es una cosa. Yo en una ocasión hablé con un insigne y ilustre escritor de Villafranca, con don Antonio Pereira. Tuve ocasión de estar varias veces con él y de contarle historias de mí, y me dijo, tú no puedes dejar esto así, que jamás pasó por mi imaginación, pero él fue el que me animó a escribirlo. A plasmarlo en estas hojas, porque sí que es cierto que aunque Andanzas y Nombranzas de un rapaz en la Cepeda recoge la historia de Ignacio Redondo Castillo, podría haber sido la historia de cualquier otro niño en la Cepeda en aquella época, ¿verdad? Sin ninguna duda. Me para gente por la calle que ha leído el libro, o por ejemplo el amigo Prada de Ponferrada, que me llamó el otro día, le pidió el teléfono a la editorial y me llamó, y la gente se ve reflejada en estas historias, que más o menos son, con alguna diferencia geográfica, son parecidas. Bueno, nos comentabas, ¿no?, que quizá los niños antes, pues ya desempeñaban algunas labores, ¿no?, siempre, desde bien pequeñitos, pero supongo que también era una época en la que no quedaba más remedio, porque recordemos que si retrocedemos unas cuantas décadas para atrás,
no quedaba otra, todos en casa tenían que arrimar el hombro, no importaba casi la edad que tuvieran. Épocas de miseria, aquellos eran unas épocas de una necesidad grande, sí. No había dinero, no corría el dinero, era subsistencia, era mantenimiento. Al final se sobrevivía a base de lo que se tenía claro, en casa. de lo que se tenía en casa, sí. Y bueno, pues los rapaces que andábamos por allí, pues algo bestias sí que éramos, porque hoy están, por eso que algunas cosas hemos mejorado, pero en otras éramos muy... Hoy algunas cosas de las que hacíamos, si las hace hoy alguien, lo llevan preso. Además, me parece muy curioso, bueno, seguro que todas aquellas personas que nos estén viendo, que hayan vivido en León toda su vida o que lleven tiempo aquí, rapaz, lo asocian, pero rapaz, ojo, hablamos de niños pequeños. De niños pequeños. Es uno de los términos que quizá podamos encontrar en estas páginas, que ores de aquí o te pierdes un poco, ¿no? Incluso nombranza. Nombranza es una palabra que al menos en la Cepeda tiene un significado entre fechoría... Ah, sí. Fechoría no muy grande, o sea, una nombranza... Trastadilla, ¿no? Es trastada, subida de tono. Bueno, es que no me cabe ninguna duda que a pesar de lo que estábamos hablando, de ser una época difícil en la que el frío era muy frío, el trabajo era desde edades muy tempranas, lo pasabais de maravilla. Claro, esto que te digo, yo ir al río y yo me hacía mis cañas y pescaba, y bueno, aquello teníamos mucho tiempo libre, éramos muchos. Mi pueblo era un pueblo grande, para la Cepeda, era un pueblo grande, en aquella éramos como 1000 habitantes, y había muchos rapaces, y a muchas piedras también. En mi cabeza tengo yo las huellas bélicas de las pedradas que siempre, más o menos, siempre caían, pero bueno. Bueno, decías que era un pueblo grande, por ejemplo. Sí que es cierto que muchas veces ahora nos acercamos hasta según qué pueblos de determinadas zonas de la provincia y vemos uno de los mayores dramas, que es cómo se van despoblando, cómo van desapareciendo. La decadencia. Pero ¿cómo era la vida en aquel entonces? Pues ¿cómo era? No hace tanto, es que es apenas hace 5 décadas. Claro, nada, hace poquito, pero cambió muchísimo. En algunas cosas, ya te digo, para bien, porque ahora mismo vas... a mí me preguntaron en una ocasión que fui a hacerme una operación a Barcelona, ¿de qué murieron tus abuelos? Por ejemplo. Y dije, pues se murieron en casa, que se pusieron malos. Eso es lamentabilísimo. Hoy día eso no ocurre, un señor lo traen aquí, le miran, saben que si se muere a lo mejor de una cosa inevitable, pero seguro que algunas... Sí, que de un resfriado, claro, en eso pero en otras cosas hemos perdido. Por ejemplo, en el lenguaje hemos perdido mucho. Cómo se hablaba, había muchísimas palabras que en este libro me he permitido en el final hacer un pequeño glosario de las palabras que algunas son bastante generales, pero otras se han dejado de usar, todas las relaciones con la labranza se han dejado de usar, es terrible. Terrible. Te puedo decir que acabo de abrir la primera página del glosario por la letra A y a simple vista creo que no conozco ninguna de las palabras. Posiblemente. Ninguna de ellas. Porque claro, la que más me puede sonar quizá es abrigada, pero es que ni siquiera es una persona abrigada. La pongo en el contexto, la escribo esa de abrigada porque me acuerdo de que los gatos se subían por los tejados y se ponían a las abrigadas del sol. Los gatos, era una cosa muy gruesa, también lo explico, porque los gatos son muy celosos de sus intimidades. Los perros se ponen en cualquier lado, pero los gatos los oías en sus aventuras. Bueno, además me gustaría detenerme un segundo en una de las primeras páginas, que sería, por ejemplo, el índice, donde sí que nos haces un pequeño glosario al final de cada uno de los temas de que vamos a tratar. Por ejemplo, se me ocurre domingo, domingo, ¿cómo eran los domingos? ¿Cómo se vivían los domingos? Los domingos, mira, los domingos realmente las fiestas, pues como ahora, quiero decir, no había mucha diferencia, pero no teníamos nada más que hacer, pero yo los domingos, la diferencia terrible fue en una ocasión que trajeron brea para asfaltar la carretera, que estaban todas absolutamente de piedra. Como un camino, ¿no? Sí, y el domingo, yo bien mudado, nos fuimos a ver la brea,
curiosidad absoluta, porque no la habíamos visto nunca. La brea que estaba por los bidones que habían traído pasó poco a poco del suelo y de los bidones a la ropa del domingo. La ropa del domingo. Vaya. Y bueno, pues aquello fue un drama. Yo me acuerdo, mi madre lloraba, fíjate, solo te digo eso, mi madre lloraba. Hombre, es que ya podía haber sido la ropa de diario, que es más claro, sufrida, claro, menos especial, pero tenía que ser la del domingo. La del domingo. Ignacio, por Dios. Desde luego. Sí, sí. Bueno, la vida era como era. Y ya te digo, lo más es que antes había mucho tiempo para hablar. Y echo de menos los filandones, que allí le llamábamos veladas, en cualquier caso el resultado es el mismo. Quiero decir, nos juntábamos 4 o 5 familias, algunas familiares y otras no, y allí se hablaba de todo lo humano y de lo divino, y se cantaba en algunas ocasiones, y había gente muy animada, y eso pues lo echo de menos. Mi madre, siendo más pequeño, pues en eso me contaba cuentos, bueno, esas cosas que uno, evidentemente esto es un ejercicio de memoria. Bueno, además me imagino que todas estas historias que nos estás contando a mí me recuerdan un poco a aquellas aventuras que muchas veces nuestros abuelos y abuelas nos transmiten, ¿no? De cómo vivían cuando eran pequeños. Yo no sé, en este libro también aparece la figura de tus abuelos, sí, no los conocí, no tuve trato ninguno con ellos, o sea, se murieron antes que... Pero bueno, con todos mis tíos, con mi madre, con mi padre, que este libro, pues tengo ahí 2 objetivos, o lo empecé con 2 objetivos clarísimos, o sea, agradecerle a mi padre y a mi madre la vida que me dieron, que no fue muy pletórica en bienes, pero fui muy querido, y después a un maestro que tuve, que para mí es como un segundo padre, prácticamente, para mí es Dios, porque me enseñó, me emociono cuando hablo de él. Ya murió hace mucho, y su mujer, que vivíamos cerquita, y casi me acogían como si fuera hijo de ellos. Les cogí tanto cariño, tanto, que este libro, desde luego, fue... Porque además no se portaron bien con él, porque en aquellos tiempos, bueno, había cosas, y bueno, pues un poco es en homenaje a estas personas, sobre todo mis padres y mi maestro, y la mujer del maestro, que me dio a mí un plátano cuando yo no sabía lo que era un plátano. Así. Claro, porque es que, fíjate, yo tenía una madrina rica, muy rica, de la familia de esas de Vega Magade, y bueno, era rica porque... Y era madrina mía porque mi madre había estado trabajando en su casa, quiero decir que tampoco era muy... Y yo cuando me llevaba a pasar las navidades allí, y yo pues alucinaba con la calefacción, yo no podía dormir porque en aquella casa había calefacción. Tendrías demasiado calor en claro, esa casa. No podía vivir allí. Bueno, y no te digo nada, por ejemplo, cuando iba al váter, a los servicios que tenían pues buenos para aquella época, que en mi casa no los había, ni en mi pueblo nadie los tenía, en mi pueblo no los tenía nadie servicio. Allí se operaba en la cuadra como Dios te daba a entender. Como buenamente cada uno supiera hacerlo, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo cuando iba allí, pues las pasaba moradas, porque aquello era sobrevenido, para mí era una... Pero bueno, quiero decir que contrastaba con la vida que yo llevaba habitualmente. ¿Qué más anécdotas podemos encontrar dentro de este libro? Porque hay muchísimas. Claro, hay muchísimas. Me refiero, está claro que dentro de la historia que tú has recogido dentro de estas páginas, lo que pretendes, yo creo, también es sacarle una sonrisa al lector, claro, igual que las que tú tenías, ¿no? Casi a diario. En mis libros, en alguno más que he escrito, pues en todos el humor es continuo. ¿Por qué? Primero porque lo entiendo así, porque la vida, y bueno, pues claro, las anécdotas, todas estas que cuento, pues fueron reales, y yo me acuerdo que de ir, algunas fueron tremendas, algunas, yo me subí en un burro y le dije al compañero que iba en un burro que era pequeñito, y me dijo, le dije, átame los pies por debajo, así no te caes. Claro.
y después arreó el burro estaba atado con una cadena y cuando se acabó la cadena pegó un frenazo tan tremendo que yo me di la vuelta. Quedé con las piernas para arriba. Estas eran... Y los pies atados, claro. Bueno, pues los pies atados. Me empezó a dar patadas el burro en la cabeza sin querer, el pobre burro sin querer, porque yo me quedé con la cabeza entre los cascos del burro. Y yo pues nunca había experimentado el morirme. Y yo entendí que estaba palmando, porque como fue poquito a poco, me iba dando patadas y se me fue yendo la cabeza. ¿Y cómo saliste de ahí? Pues me desató el otro chaval, y caí, bueno, me acercó allí hasta un reguero y me lavó. Bueno, estas cosas, quiero decir, el que va a peras, decía mi abuela, goza de ellas. Hay otra que yo pasaba al lado de unas avispas que tenían un avispero cerca de mi casa. Y dije, coño, los pasaba todos los días, estaban allí revoloteando, y un día las voy a molestar. Y a mí no me cogen, porque había unos 200 metros de mi casa, a mí a la carrera no me cogen. Hombre, vas tú más rápido que las avispas, ¿no? Sin ninguna duda. Me cogieron. Claro. Me cogieron, estaba llegando a mi casa, me cogieron, además yo iba mira una cosa, iba en pantalón corto, y iba con, las orejas me las pusieron. Aquí me pillaron más de 20 avispas o más de 30. Bueno, si soy alérgico, vamos, estoy para el otro lado. Pero claro, esas consecuencias de experimentos de tipo... el despertar a la vida tiene esas cosas. Es curioso, ¿no? Cómo los niños tienen una percepción totalmente diferente de la realidad. Claro. Claro. Y claro, nosotros íbamos a las huertas, a las peras, el que te guste más lo que de fuera que lo de tuyo, pues era a las cerezas, aquello era aparte de que nos venía muy bien. Bueno, no me cabe ninguna duda de que lo disfrutabais. Sí. No sé si conservas amistades de aquel tiempo, claro, recordáis. Claro. En estos libros cito a los personajes. Cito a los personajes porque, claro, algunos están ahí y algunos nos vemos, por ejemplo, sobre todo los veranos. Yo tengo una casa en mi pueblo, y aunque vivo aquí y tengo el trabajo aquí, aunque tengo muchos años, sigo trabajando. Y voy a mi pueblo mucho. Voy allí y nos juntamos, y los tiempos de verano, que son tiempos de que hay más ocio, pues allí nos dan las claras del día, estamos charlando. Te diré que no me cabe ninguna duda de que seguís generando anécdotas, claro, de las que encontramos en este libro. Claro, esto, y además, pues, mira una cosa, el reírse de uno mismo incluso, pero claro, esto da lugar a muchas anécdotas de gente, claro, pues de gente, allí había gente que tenían un humor tremendo, allí el tío Peona, cuando marchó a buscar la luz, pues le pusieron la luz eléctrica y no venía, y marchó con el caballo a buscarla, y dio la vuelta desde el alto aquel, porque en el alto aquel el viento emitía un ruido con los cables y tal, y le dijeron, ¿cómo te das la vuelta? Y digo, ya viene ahí arriba la luz, ya la sentí yo que... Sí, ¿no? Que nos cogía, sí, que nos cogía. Bueno, había gente con mucho humor, y todo es en ese libro, pues, recojo anécdotas de esta gente, siempre desde la buena intención y nunca poniendo a nadie, porque en algún caso, por ejemplo, aquel que se tiró, le tocó la lotería pero no lo había cogido, tal, se tiró al pesebre que lo comieran las vacas, pues ya no digo quién es, porque bueno, pues de alguna manera pues Bueno, la verdad es que yo le recomiendo a todos los que nos estén viendo adentrarse dentro de las aventuras que recoges en tus páginas, porque seguro que por lo menos van a sentirse identificados en parte, sí, y por lo menos también van a pasar un buen rato. Sí, sí. ¿Dónde nos podemos hacer con este libro? En las librerías de León, en Artemis, en Pastor, en cualquiera de estas, sí. Y vamos, en Astorga, en cualquier, la televisión vuestra se ve mucho, es cierto. Te digo esto porque en los anteriores libros que yo tengo una ferretería y me viene mucha gente por allí y me dice, oye, que te he visto. Que te he visto en la tele. Sí. Tú eras aquel que se dio la vuelta en el burro. Chaval, exactamente.
Y bueno, pues y, en fin, me queda agradecer sobre todo a la editorial, a Lobo Sapiens, que hacemos unos libros entre ella y un poco yo también, pues ellos hacemos un libro pues ameno y tiene una prosa ágil y de humor, y me parece que es grato de leer además. Pues Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, me he reído muchísimo, así que yo les recomiendo a los lectores que se aventuren en estas páginas porque se van a reír también un montón, seguro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Vale. Y quiero aprovechar a recomendarles que cojan este libro, se adentren en lo que era la Cepeda de hace unos años atrás, y sobre todo que si lo leen, bueno, y les gusta o no les gusta, nos escriban y nos lo cuenten, porque ya saben que estamos a punto de empezar la segunda temporada de Muchos Libros Después. Regresa el programa Muchos Libros Después. ¿Te gustaría participar en esta segunda temporada? Mándanos un WhatsApp al 670 78 22 85 y te daremos toda la información. Anímate y ven a hablarnos de tus libros favoritos. No importa tu edad, solo tu pasión por la lectura. Muchos Libros Después, a partir de febrero en La 8 León. Pues cada vez queda menos para ver esta segunda temporada en marcha de Muchos Libros Después. Les recuerdo que tienen que elegir 3 libros de los que tengan en casa, o 3 libros que se hayan leído en algún momento de su vida, al menos uno que no recomienden. Que no recomienden por el motivo que sea, porque no les ha gustado, porque no era lo que esperaban, porque no les ha conquistado de la manera que ustedes esperaban. Bueno, sea por el motivo que sea, nos cuentan tanto los que recomiendan como los que no recomiendan. En el número de teléfono 670782285 pueden contactar con nosotros para participar en este programa, que está a puntito de ver llegar esa segunda temporada en apenas unos días. Vamos a cambiar de tema y lo vamos a hacer hablando de la familia. Les comentaba al principio de nuestro programa que hay un tema de actualidad en lo que a derechos en familia se refiere. Ya saben que una sentencia del Tribunal Supremo ha dictaminado que en el caso particular de una familia en el que la mujer disfrutaba del uso de la vivienda porque se ocupaba de la custodia de los niños, al incorporar una nueva pareja, esa situación de la casa se debe regularizar de alguna manera. Pero como mejor que yo nos lo puede explicar Beatriz Ruiz, estuve con ella el otro día para preguntar a los leoneses acerca de esta situación y sobre todo para sacarnos de dudas. Bea, retomamos este espacio que dedicamos a los derechos en familia. ¡Feliz año! Lo primero. Patricia, hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias. Bueno, recientemente hay un tema de actualidad dedicado al uso de la vivienda familiar, toda esta controversia que ha salido. Sí. Y me gustaría que hoy tratásemos de explicar y sobre todo que los leoneses nos den su opinión al respecto. Exacto, sí. Pues fíjate, a raíz de que la jurisprudencia está viva y viva como el propio ser humano, el Tribunal Supremo se ha decidido a dar un paso en relación con el tema del uso de la vivienda familiar, que es un tema que genera muchísima crispación y verdaderas sensaciones de injusticia social. Entonces, por centrar un poco el asunto, debemos recordar a todos aquellos que nos están viendo que el uso de la vivienda familiar es el derecho que se da al progenitor que se queda con los hijos porque se queda con la custodia, que generalmente, ¿vale? Recordemos que suelen ser las mamás. Exacto, pues se le da el derecho a usar y disfrutar del que fuera domicilio familiar. Derecho de uso que es independiente al de propiedad, es decir, la vivienda familiar puede ser de los dos papás de los dos, o puede ser de uno solo, ¿vale? Entonces lo que dice el juez es, ¿quién va a usar ese domicilio familiar? Pues el que se queda con la custodia de los niños. O, en el caso de que no haya niños, pues el cónyuge que tenga una situación más desequilibrada entre los dos, ¿vale? Entonces hoy nos vamos a centrar más en el tema de progenitor custodio que se queda con el domicilio vía esa atribución de la custodia. Lo que dice el Tribunal Supremo es que cuando varían las circunstancias, es decir, cuando en un momento determinado entra, por ejemplo, la nueva pareja de esa mamá que se queda con sus hijos allí, pues que ese domicilio familiar cambia de condición y por lo tanto ya no estaría sujeto a ese derecho de uso, pasaría a ser un bien
normal, como si tú y yo tuviéramos una casa en común. Entonces el progenitor que está fuera puede decir, bien, quédatela, bien, me la quiero quedar yo, o bien vendámosla a un tercero. Esto es un cambio muy importante para los que llevamos derecho de familia, porque evidentemente hay muchas situaciones de este tipo, muchas familias o muchos matrimonios que se rompen y en un momento determinado, con el paso del tiempo, todo el mundo rehace su vida. Sí. Entonces hay muchas parejas que se forman y que van a vivir a este domicilio anterior. Y claro, muchos clientes vienen y nos cuentan que no puedo hacer nada. ¿Cómo puede ser que yo esté pagando la hipoteca? ¿Cómo puede ser que yo esté asumiendo todos los gastos de esa propiedad y ellos estén viviendo allí? Pues parece ser que esta nueva corriente jurisprudencial lo que viene a decir es que esto cambia y que podemos por fin adoptar alguna solución respecto de ese patrimonio que se queda ahí encapsulado. Claro, como para todo hay gente que lo ve de una manera y gente que lo ve de otra. Y aunque aparentemente podría ser justo desde el punto de vista de los propietarios, hay muchos que dicen que ¿dónde se quedan los derechos de los niños? Exactamente. ¿Se protege con esta nueva corriente los derechos de los niños? ¿Es más justo que se quede como está o más justo que se cambie? Pues eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy y de lo que me gustaría que opinaran los leoneses. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver si ellos, los leoneses, lo que piensan es precisamente eso, que es más justo que, bueno, la persona que se quedase, en este caso con la casa, lo siga haciendo y siga disfrutando de ello, o si por el contrario, una vez que se ha formado esa nueva familia, lo ideal es la situación que propone el Tribunal Supremo. Así que vamos a verlo. Hombre, yo creo que la nueva ley es justa, porque si va a meter a una nueva pareja, esa nueva pareja no paga nada. Está pagando el otro para que vivan sus hijos, la nueva pareja y las mujeres. Me parece que no es justo. Los niños lo primero, por supuesto, pero claro, no tiene por qué salir perjudicado económicamente ninguno de los dos, ninguno de los cónyuges. Si se ha creado una nueva familia, pues me parece injusto por parte del padre que se quede sin la vivienda. Sí que es cierto que los niños ahí pueden salir un poco desfavorecidos, pero vamos, creo que lo justo es repartirlo. Pensando en los niños, pues sí, es interesante eso, que tengan la mayor estabilidad y demás, ¿no? Pero pensando en la parte económica, pues no parece demasiado equitativo, ¿no? Sí que es cierto, Bea, me ha sorprendido que en términos de justo e injusto, quizá la gente sí se ha posicionado más en que es injusto, ¿no?, que haya una persona aprovechándose en cierto modo de esa vivienda, pero me ha parecido muy interesante el hombre que nos ha comentado que, claro, teniendo en cuenta a los niños, sí que es cierto que es más cómodo para ellos quedarse en la vivienda en la que están. Pues ahí está fundamentalmente el debate, Patricia. ¿Qué pasa? Que claro, un divorcio o una separación siempre supone una debacle económica y muchas veces lo que sucede es que una economía que antes giraba en una determinada esfera, ahora al dividirse, pues genera que claro, que haya que rehacer las cosas y no se puede a lo mejor llegar a tanto como antes. Cuando tú te vas de tu casa y tienes que seguir haciendo frente a determinadas obligaciones como puede ser la hipoteca, tienes que irte a otro sitio a vivir, pagar tu alquiler, pagar la pensión de tus hijos, pagar muchas veces los traslados para venir a verlos y demás, tu economía se resquebraja de una manera tal que muchas veces eres una bomba de relojería, no llegas a todo, tú lo que pretendes es un poco reajustar. Evidentemente, moviéndonos desde la esfera de lo que son los niños, pues ¿qué te voy a decir? Siempre hay que pensar en ellos y muchas veces no moverles de su casa parece ser un poco lo que parece más equilibrado. ¿No? Entonces, abrir este debate va a dar solución a que se analicen muchos casos y a que podamos, a través de la modificación de medidas, un procedimiento nuevo en el que se estudiará si realmente procede o no extinguir, porque no es inmediato, no estamos hablando de que sea una ley que obligue a que esto suceda, sino que vamos a irnos al caso por caso, a la situación concreta. Abrir por lo menos ese melón de poder ver si existe o no esa realidad y poder por lo menos dar salida a este tipo de situaciones. Precisamente como estamos hablando de casos concretos, bien lo ha comentado Bea, que esto no es algo que se aplique a todas las circunstancias por igual, porque cada familia y cada divorcio es un mundo. Yo les aconsejo que se acerquen hasta la calle Padre Javier de Valladolid número 7, donde pueden encontraros a vosotros y sobre todo asesorarse, que en cuestiones nuevas siempre es lo más importante. Exacto. Así que Bea, nos vemos en 15 días, ¿te parece? Nos vemos. Muchas gracias, Patricia. Bueno, nos vemos.
Desde luego son cambios en la jurisprudencia que cada vez vemos más a menudo y nosotros, bueno, pues les mantendremos al día, ya lo saben, gracias a Bea de Abogaleón y también preguntando a todos los leoneses qué opinan al respecto. Más cosas para nuestro programa de hoy, recordarles a todas aquellas personas que se dedican al campo, a todos aquellos agricultores que tienen maquinaria agrícola, que la solución al desgaste de todos sus aparatos están en Agraira, sus repuestos agrícolas allí en Valcavado del Páramo. En enero, descuentos hasta el 10% en todo tipo de repuestos que puedan necesitar de la marca Mayoral, como están viendo ahora mismo en pantalla. Además, también cuentan con una gama de repuestos de alto rendimiento bajo la marca Agraira Max. Y también en las piezas de tungsteno encontrarán este 10% de descuento de Life Pirenaica. Así que ya lo saben, sea cual sea la marca de la maquinaria agrícola que ustedes utilicen en Agraira, podrán encontrar ese repuesto antidesgaste que necesitan. Ojo, no se olviden que son distribuidores exclusivos para León de los repuestos de tungsteno de Life Pirenaica. Repuestos Agraira Max y no se lo piensen Max. Ahí tienen toda la dirección. Y ahora sí, nos vamos a ir unos instantes a publicidad porque tenemos que coger fuerzas. Nos queda una última parte de nuestro programa de hoy y para ello, pues eso, yo les animo a que cojan algo de fuerza, vayan a la cocina, aprovechen, cojan algo para descansar un poquito y enseguida volvemos dándolo todo, bailando o haciendo de deporte, eso ya como más les guste. Pues estamos de vuelta y enseguida vamos a probar uno de esos deportes más completos, más divertidos, también yo diría que más exigentes, porque hay que ser constante para, bueno, pues aprender sobre todo, porque no es nada habitual. Enseguida vamos a hablar del pole sport o pole dance que imparte Olga Shugaeva aquí en la capital leonesa, pero antes yo quiero recomendarles, bueno, más bien pedirles que si ustedes tienen recomendaciones que hacernos acerca de libros, en muy poquitos días vamos a empezar a emitir la segunda temporada de Muchos Libros Después y todavía queremos contar con la opinión y con las recomendaciones que ustedes pueden hacer. En el 670782285 que tienen en pantalla nos pueden escribir dándonos su nombre, su apellido, la localidad desde la que nos escriben y sobre todo de qué libros les gustaría hablar, al menos uno de los tres que nos recomienden. Yo sé que es una tarea difícil encontrar un libro que nos recomienden, pero quizá ese libro que empezaron y que no consiguieron terminar es una muy buena opción para hablar de ello y sobre todo nos interesa que nos cuenten el por qué no lograron terminarlo. Pues ahí les dejo la propuesta, la petición para que nos escriban si se animan a participar en esta segunda temporada de Muchos Libros Después. Y ahora sí, vamos a hablar de pole dance. Hace unos días, junto con mis compañeros, dijimos vamos a descubrir o dar un poquito de luz a uno de los deportes menos conocidos aquí en la capital leonesa. No es típico, es cierto, de la región, pero sí que es cierto que cada vez más personas lo quieren practicar. Y digo personas porque vale todo, mayores, pequeños, hombres, mujeres, que hayan sido deportistas previamente, que no lo hayan sido. Ojo, sí que es verdad que les tengo que dar una recomendación previa y es que hay que llevar un atuendo especial. En vaqueros no vale y enseguida van a ver por qué. Si como yo quieres descubrir el mundo del pole dance, quédate con nosotros. Lo más importante es que he recuperado la lesión de los hombros y al final he fortalecido todo el músculo del cuerpo. Así que lo recomiendo. Te ayuda a quitar el estrés del día y bueno, también hasta te sientes más guapa. Te van saliendo nuevos ejercicios, ganas flexibilidad si no la tienes, como es mi caso, y al final lo pasas genial. No es solamente un deporte para mujeres, aunque la mayor parte de las practicantes sean ellas. Y bueno, una vez que empiezas te das cuenta de que no solo baile, también fortaleces mucho el cuerpo
hay mucha acrobacia y bueno, incluye muchas técnicas diferentes. De verdad esto es muy divertido. Y un subidón de autoestima brutal. Te sirve por lo menos 1 hora al día para desfogarte, para dejar todas tus fuerzas aquí, pasártelo bien. Vamos, yo desde luego lo recomiendo totalmente. Teníamos ganas de colarnos en una de las clases de pole dance porque aunque en otros lugares del mundo es un deporte muy conocido, en León todavía está arrancando. Sí, es verdad. Hemos empezado hace poco, es un deporte bastante joven y estoy intentando llevarlo en León como un deporte homologado. ¿En qué consiste exactamente el pole dance? ¿Cuál es el deporte como tal? Pues es lo que están, es como es algo, una mezcla de gimnasia rítmica, de gimnasia artística, de baile, de esos deportes que requieren trabajar con tu propio cuerpo, donde hay que hacer acrobacias y coreografías, unir y fluir. Lo único que este deporte tiene un elemento fundamental que además del cuerpo es la barra, que es tan llamativa. Sí, es la barra, incluso a veces es mejor que barra que una persona, porque la barra no te falla. No, claro, desde luego. Los fallos son tuyos, entonces la barra no cae, pero eres tú la que tienes que aplicarte a esta barra. Además, el pole dance es un deporte recomendado para todo tipo de edades, para todo tipo de personas, aunque no tengan una formación física o una formación deportiva anterior. Sí, sería para todas las edades, pero claro, la dificultad varía y también tirando más hacia acrobacias, tirando más hacia coreografías, cada uno lo que busca puede encontrar aquí. Además, cada uno de los alumnos, en este caso, viene con un objetivo diferente. No solamente es necesario, pues querer convertirse en un acróbata profesional, simplemente puede ser para pasarlo bien, para fortalecer, para recuperar lesiones. O sea que los beneficios son muchos. Sí, es verdad, muchos beneficios y es un método de entrenamiento distinto a otros y donde te puedes poner tu creatividad y un gasto calórico enorme, también te define el cuerpo, te sube autoestima porque te estás logrando cosas que no creías que podrías hacer, es muy beneficioso y todo el cuerpo trabaja, no hay nada mejor que trabajar con tu propio peso. Además, decíamos, de momento se conoce poco el pole dance, pero estoy segura de que dentro de un poco tiempo también empezaremos a conocerlo cada vez más por la camiseta que llevas puesta. Pole Sport Club León está entre los proyectos, ¿no? En los próximos objetivos conseguir un club de pole sport. Sí, quiero homologar este deporte aquí en León y por supuesto ir a competir con los alumnos y desarrollar este deporte aquí, darle pie. Sobre todo que la gente lo pueda disfrutar, que es lo más importante. Sí, viendo y haciendo. Exactamente. Pues Olga, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del pole dance. A vosotros, encantado de recibiros. Para mí ha sido un cambio brutal, el gimnasio me parece súper aburrido, al final siempre es lo mismo, el mismo trabajo y aquí conectas mucho con la gente, nos ayudamos unas a otras. Yo antes he hecho deporte, he hecho pesas, pero acabé cansada de las competiciones y desmotivada y lo que quería con esto es ganar fuerza de otra forma, flexibilidad, de una forma que fuera entretenida. Requiere de mucha flexibilidad, de mucha coordinación y también de mucha fuerza. Otros deportes que he practicado yo eran, digamos, cíclicos, como puede ser la natación, el atletismo, el ciclismo.
y sin embargo este es muchísimo más rico. Yo voy a hacer ahora en marzo un año que estoy practicando pole dance y bueno, para mí es una forma súper sencilla de en poco tiempo estar muy en forma, tener mucha fuerza y mucho fondo físico. Me llamó mucho la atención, puesto que en Estados Unidos estaba empezando a ser un deporte de moda y realmente me enganchó porque cada día consigues hacer algo nuevo. Vengo por el deporte, por hacer un deporte nuevo, novedoso, diferente, y al final te quedas porque vas viendo cómo evolucionas. Hay deportes en los que no ves tanta esa evolución y aquí enseguida pues ya te ves los bíceps, ya te ves fuerte. A mí el pole dance me llamaba la atención desde hace muchos años y sí es verdad que en León no lo había. Y bueno, yo practico latinos, entonces toda la danza en general me llama mucho la atención y pues quería probarla. Yo empecé que era incapaz de subirme a la barra y ahora ya hago cosas que me miro y digo, madre mía, no me lo habría imaginado nunca hacer esas cosas. Así que nada, fue un poco por eso, por el tema de la gimnasia rítmica y por seguir haciendo algo que me llamara la atención. Pues yo la verdad es que les recomiendo que si no lo han hecho todavía prueben ese pole dance porque bueno, nos lo han comentado los alumnos y alumnas de la clase de Olga, que es un deporte muy completo, enseguida se notan esos cambios, enseguida vas logrando superarte, así que bueno, puede ser quizá una nueva experiencia para este 2019 que acaba de empezar hace tan solo unos días. Mañana regresamos a partir de las 10:30 de la noche con más invitados, más contenidos, más cosas de León, así que les esperamos aquí. Que pasen muy buena noche y que descansen. Nos vemos.